Y Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Sabes? Porque en este mundo, el reino de este mundo te enseña lo que es la codicia, la vanidad, la avaricia. El reino de este mundo te enseña que tienes que competir y que tienes que pasar por encima de los demás para lograr tus objetivos. El mundo que está a nuestro alrededor, el sistema de este mundo le enseña a la gente a odiar, le enseña a la gente a matar, le enseña a la gente a guardar rencor y a no perdonar, ¿verdad? El reino de este mundo lo que le enseña a las personas es que arrodillándose delante de imágenes de madera y yeso van a poder ser justificados. El reino de este mundo le enseña a la gente que con tal de que tenga una religión que va, no importa, con eso le agradas a Dios. Con eso te puedes sentir tranquilo, por refugiarte en una religión. El reino de este mundo, el sistema de este mundo, es muy diferente a lo que Jesús predicaba. Por eso, el sistema de este mundo fue el que llevó al Señor Jesús a la cruz del Calvario. Las religiones crucificaron al Señor Jesucristo. La hipocresía de este mundo, la maldad, la avaricia y la codicia. Cuando habla la palabra del Señor, del reino de Dios, habla de una dimensión en donde la voluntad de Dios se cumple. Está hablando de una dimensión en donde la voluntad de Dios es lo que se establece. Cuando dice Mateo capítulo 6, versículo 33, buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Está hablando, busca primero hacer la voluntad de Dios, y lo demás se te vendrá. Hay personas que van al culto, a una iglesia, no, yo quiero que el Señor me dé, un hombre vaya a la iglesia, y no, yo voy a saber si encuentro por allá una evangélica bien querida, que esas mujeres son bien temerosas de Dios, son fieles, juiciosas. Entonces va a buscar mujer a la iglesia. Hay otros que dicen, no, yo voy porque yo quiero que el Señor me haga un milagrito financiero. Ustedes van por un milagro. Hay personas que van, que porque le duele por aquí o no sé qué, o que tiene una enfermedad, entonces van a una iglesia cristiana que a ver si Dios los sana. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Eso es lo que el Señor quiere, el interés del Señor Jesucristo, de que todo el tiempo que Él estuvo en su ministerio en la tierra, cuando estuvo andando con los discípulos, dice la Escritura que estuvo andando y enseñando y predicando la palabra, más o menos 3 años. Dice la Escritura que en todos esos 3 años Jesús no paraba de hablar del reino y quería enseñarle a la gente en qué consistía el reino. En esos días leí algo muy bonito acerca del reino de Dios. ¿Por qué Jesús se interesa tanto en que tú y yo conozcamos lo que es el reino de Dios? Yo le hablo a una persona sobre el reino y dice, sí, el reino, sí, los evangélicos, sí, la religión evangélica. Mire, el reino de Dios no es una religión. En estos días estaba leyendo en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, y leí algo bien bonito. Jesús le estaba hablando a la gente acerca de cómo debe ser la actitud de una persona para poder entender el reino de Dios. Yo no sé si ustedes en algún momento han cogido la Escritura para leer, pero en los primeros libros del Evangelio de San Mateo dice, el reino de los cielos es comparable a un hombre que encontró un tesoro, el reino de los cielos es comparable a esto y eso. Entonces siempre estaba hablando del reino. Jesús, el interés más grande que tenía el Señor Jesús es que tú y yo pudiésemos entender lo que es el reino de Dios. ¿Qué es el reino? ¿Por qué es tan importante para una persona conocer qué es el reino de Dios? ¿Por qué es tan importante para una persona poder entender el reino? ¿Por qué cuando Jesús le enseñaba a orar a los discípulos, una de las cosas que dijo, Señor, venga a nosotros tu reino? ¿Por qué era tan importante para Jesús el reino de Dios? Porque el reino de Dios no pertenece a este mundo y el reino de Dios es la dimensión. Es como el ámbito donde la voluntad de Dios se cumple. Si hay algo que Jesús anhela, es que la voluntad de Dios se haga en tu vida. Cuando tú dejas que la voluntad de Dios se haga en tu vida, es porque has aceptado el reino. Jesús, la primera palabra que dijo, después de ser bautizado por Juan el Bautista, en Mateo capítulo 3,
Dice la palabra que después de ser bautizado empezó a recorrer diferentes ciudades y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino, mire, lo primero que habló Jesús fue acerca del reino. Acerca del reino. Y leyendo en los evangelios todo lo que Jesús habla acerca del reino es maravilloso. Me gustaría mucho que ustedes pudieran leer en la Escritura, en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, que pudieran leer todo lo que el Señor Jesucristo nos enseña acerca del reino. Mire, el reino de este mundo es pasajero. Esto va a ser así como un suspiro. Dice la misma Escritura que en un abrir y cerrar de ojos vendrá el Señor Jesucristo por segunda vez. Todo esto va a desaparecer y se establecerá un cielo nuevo y una tierra nueva. Mire, todo esto va a pasar, pero el reino de los cielos permanecerá. El reino de los cielos va a permanecer. El reino de Dios es el que permanece. El reino de este mundo va a pasar. El reino de Dios es eterno. El reino de este mundo es pasajero. Por eso es que Dios quería que nosotros, Él quiere que usted y yo pongamos la mirada en el reino de Dios, en las cosas eternas. Y muchas veces decía el Señor: poned vuestra mirada en las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? No son las del segundo o tercer piso de este edificio. Está hablando de las cosas del reino. El reino de los cielos. Está hablando en que nos debemos interesar en conocer más en el reino. Entonces, en estos días estaba yo leyendo y meditando acerca de la palabra. Y me llamó mucho la atención porque leí el Evangelio de San Lucas, el capítulo 18. Y de las muchas cosas que Jesús hablaba del reino, de las muchas, porque son muchas, hay unas partecitas bien interesantes en San Lucas capítulo 18. Entonces, dice acá la palabra: Dios le responderá a su gente. San Lucas capítulo 18. Voy a leer hasta el 30. Porque habla de 1, 2, 3, de 4 condiciones o 4 aspectos importantes para tú comprender el reino. Mire, Jesús enseña cosas maravillosas en su palabra. Voy a leer, dice: entonces Jesús les contó una historia para enseñarles que siempre deben orar y nunca perder la esperanza. Mire, ya empieza el Señor a enseñar cómo funciona el reino de Dios. Les dijo: en un pueblo había un juez que no tenía temor de Dios y tampoco le importaba lo que pensaran los demás. En ese pueblo había también una viuda. Ella le insistía al juez y le decía: hay un hombre que me está haciendo daño, pido justicia. Por un tiempo el juez no quiso ayudarla, pero después se dijo a sí mismo: aunque no temo a Dios y tampoco me importa lo que piensen los demás, ayudaré a esta viuda, si no luego me seguirá molestando y me hará la vida insoportable. Entonces el Señor dijo: fíjense en lo que dijo este juez injusto. ¿Acaso no hará Dios justicia a sus elegidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se demorará en responderles? Les aseguro que Dios hará justicia rápidamente para defenderlos, pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará aquí todavía gente que crea en Él? Entonces, habla muy claramente acerca del reino. Una cosa que toca el Señor Jesús es el poder de la oración. Es la importancia de la fe en el corazón de una persona. Cuando tú vives según el sistema de este mundo, tú no crees en nada. Hay gente que dice: yo no creo ni en lo que me como, y el bien del mundo es para el que se muere. Ustedes viven en medio de una incredulidad y una cosa impresionante. Pero cuando tú abres el corazón a Jesús, cuando tú abres tu percepción, abres tu ser al reino de Dios, empiezas a entender que todo se mueve por la fe en el Señor, y que es la fe la que debe mover tu corazón y determinar lo que es tu vida. La fe es importante en la vida de una persona que quiere moverse en el reino de Dios. La fe, la perseverancia. Dice él: bueno, si este juez que ni siquiera tenía temor de Dios, bien injusto, bien perverso, tuvo que atender a esa viejita que lo fastidiaba porque todos los días era encima de él. Dice la palabra: ¿cuánto más yo, Dios, no responderé a tus oraciones? Miren lo que dice la Escritura acerca del reino. Otra cosa que habla el Señor acerca del reino. Y hay un título aquí que dice: Dios acepta a los humildes. Versículo 9. Habían unos que creían que siempre hacían el bien. Estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Jesús les contó esta historia para ellos.
Póngale cuidado a esta historia. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. El fariseo puesto en pie se puso a orar consigo mismo, así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, no soy como los ladrones, los injustos, los que cometen pecado de adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, doy la 10ª parte de todo lo que adquiero. En cambio, este cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia. Cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para demostrar que estaba arrepentido y decía: Dios, ten compasión de mí porque soy pecador. Les digo que este fue acaso aprobado por Dios, pero el otro no, porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. Ese es otro principio del reino de Dios, la humildad, el corazón humilde. Dice la palabra del Señor en Mateo 11:28, venid a mí los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Dice el 29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay mucha gente que no descansa, hay mucha gente que mantiene presionada, estresada, y cuando uno mira son gente soberbia, son personas orgullosas, personas altivas, personas con el corazón vuelto una tristeza. ¿Por qué? Porque sus emociones, porque se creen más que los demás, consideran que lo que le hicieron la persona tiene que pagar hasta la última gota. Y uno mira a esa gente llena de odio, uno mira a esa gente llena de deseos de venganza, uno mira a esa gente llena de soberbia, de amargura. Pero déjeme decirle algo, el reino de los cielos no funciona de esa manera, porque Dios es el que se encarga de hacer justicia a una persona, no es la persona en sí misma. Antes, por el contrario, lo que Dios nos enseña es a perdonar. Mateo 6:14-15, porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial perdonará nuestras ofensas. Dice la palabra de Dios, es una ley, mire, es una ley del reino, no me la estoy inventando. Está escrita en la palabra. La palabra del Señor habla sobre esta norma, este principio del reino. Entonces ya llevamos 2 principios, ¿verdad? El primer principio del reino es el tener fe, el creer y el no dejar de perseverar, el seguir orando y esperando en Dios. El segundo principio, el poder que tiene la humildad. La humildad es como una ofrenda delante del Señor. La persona que es humilde, Dios se agrada. Dios le recibe con alegría. Cuando una persona reconoce sus errores, cuando una persona se presenta ante Dios, pero consciente de quién es, dice la palabra que agrada a Dios. Aquel religioso, que se creía tan justo, ¿verdad? Porque hacía sus rituales, como les decía ahorita, hace un rato, de que las obras no nos van a dar la salvación y nos van a justificar. Es de principio la humildad. Ahora dice aquí, en el versículo 15, hay un título que dice, Jesús recibe a los niños. Le llevaron a Jesús unos niños para que Él los bendijera. Cuando los seguidores de Jesús vieron esto, los regañaron. Entonces Jesús llamó a los niños y les dijo a sus seguidores, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan porque el reino de Dios es de los que son como ellos. El reino de Dios es como los que son como ellos. ¿Como quiénes? Como niños. Y dice, les digo la verdad, el que no acepta el reino de Dios como un niño no entrará jamás en él. ¿Cómo debes ser tú para que el reino de Dios llegue a tu vida? Debes ser una persona crédula, no incrédula, sino crédula. No crédulo de que tú te comas todos los cuentos que te echen. No hablo de eso. Hablo de que cuando venga la palabra de verdad, la sana doctrina de la Escritura, tú la creas sin discutir. Yo conozco gente que yo le he hablado del Evangelio, le comparto de Jesús, y ellos me debaten, sí, pero es que por aquí, pero entonces si Jesús de verdad, entonces ¿por qué tal cosa? Pero entonces ¿por qué tal cosa? Entonces ¿por qué Dios permite? Hola, y se llenan de unos argumentos y son bien aburridores para compartir la palabra. En cambio uno ve personas
que son como unos niños, son con esa inocencia, son con ese corazoncito humilde, y cuando se le habla de la palabra, la gente recibe a Jesús, y la gente dice, sí, de verdad necesito a Jesús, es maravilloso el poder de Dios, yo quiero ese poder en mi vida, yo quiero conocer del Evangelio, yo quiero que mi vida cambie. Y hay una disposición tan asombrosa en la gente, como unos niños. Usted le puede decir a un niño pequeñito, mire, salga rapidito a la ventana que está pasando un elefante blanco volador. Y el peladito sale corriendo, se la cree. Se la cree y va a ir corriendo a mirar a ver si es verdad. Pero ¿sabe por qué? Porque el niño tiene una característica. Y es que el niño tiene un espíritu manso. El niño tiene un espíritu enseñable. El niño tiene un espíritu crédulo, inocente, limpio. Entonces, cuando una persona acepta la Escritura, cuando una persona acepta el Evangelio, con esa humildad, con esa limpieza de corazón, llega el reino de Dios a su vida. Y dice, para que tú entres en el reino tienes que ser como un niño. Es otro principio. La gente, mire, la gente para el reino de Dios es muy escéptica a veces. La gente es como llena de cositas y argumentos y bobadas. Pero vaya que se encuentren con estos de estas doctrinas de los hinduistas que tienen esas costumbres tan antibíblicas, los krishnas, todo eso. Una vez un señor allá parado, los krishnas brincando con esos tamborcitos, y un señor allá así como uno de ustedes vestido normal, es que ya brincando se veía tan ridículo. Eso no es lo que dice la Biblia de ser ingenuo. Eso no es lo que dice la Biblia. Alguien dice por ahí que es más fácil creer en la mentira que en la verdad. Y para algunas personas es más fácil creer en la mentira que en la verdad, porque al creer en la mentira, tú no tienes que entregar nada ni rendir nada, mientras cuando crees en la verdad tienes que dejar el pecado y tienes que morir a lo que tú quieres hacer para hacer la voluntad del Señor. Sigue aquí con el último principio. Ya llevamos 4, ¿cierto? Primero entonces es el poder de la fe, de la oración, acercarse a Dios en humildad, la limpieza y pureza de corazón y la credulidad con la que debemos recibir la palabra de Dios, como un niño. Y miren lo que sigue. Un rico se niega a seguir a Jesús. Versículo 18 de San Lucas 18. Voy a seguir leyendo. Un dirigente le preguntó, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Él pensó que no, que mejor dicho, que hizo la pregunta del millón. Mira lo que le dice Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no des falso testimonio, respeta a tu papá y a tu mamá. Entonces el dirigente le dijo, los he obedecido todos desde que era joven. ¡Wow! Quien lo vea dirá, no, pues no necesita Jesús, no está listo, no necesita Jesús. Ha cumplido con todos los mandamientos. Pero mire lo que el Señor le muestra después. 22. Cuando Jesús escuchó esto, le dijo, todavía hay algo que te hace falta. Vende todo lo que tienes y reparte el dinero a los pobres. Así tendrás una recompensa en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero cuando el dirigente oyó esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al verlo triste, Jesús dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Y miren lo que pasó. La gente que lo escuchó preguntó, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pedro le dijo, como puedes ver, nosotros hemos dejado lo que teníamos para seguirte. Entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, todo el que dejó su casa, su esposa, hermanos, padres o hijos por el reino de Dios, recibirá mucho más de lo que dejó, recibirá mucho más en esta vida y recibirá vida eterna en el mundo que está por venir. Otro principio del reino de Dios. Cuando una persona quiere recibir el reino en su vida, tiene que dejar el apego a las cosas materiales. ¿Cómo así? Entonces, si yo me vuelvo evangélico, me toca entregar la casa, carro y beca y me quedo en la calle. No, Dios no está diciendo eso. Que han habido personas inescrupulosas que se han autodenominado pastores, que han contado cuestiones, entonces tienen que poner cuidado con esa gente. Porque no todo el que dice que es predicador de la palabra, usted va a salir corriendo detrás de él.
Han habido estafas, han habido cosas y situaciones donde a la gente le han robado bajo este mal entendimiento de este versículo. Pero yo le quiero explicar algo, ¿sí? Usted le da al Señor voluntariamente. Todo es voluntario y todo es de corazón. Pero ¿sabe por qué Jesús le pidió? ¿Sabe por qué Jesús le pidió a este hombre que diera todo lo que tenía? ¿Sabe por qué? Porque Jesús conoce el corazón de la gente y Jesús sabía que él era un hombre lleno de avaricia, que él era un hombre lleno de codicia. Entonces Jesús sabía que al pedirle eso le dio, como se dice por ahí, le dio en la yugular, le dio en el lado flaco. Porque se creía muy justo. Ay, no, yo cumplo todos los mandamientos, yo mejor dicho, ¿verdad? Pero cuando le llegó Jesús a ese punto, se dio cuenta de que no era una persona perfecta como se creía. En el reino de Dios, dice la palabra que nosotros debemos amar más a Dios que a los demás y que a lo demás. En el reino de Dios, tú no puedes adorar a otro Dios que no sea el Señor. El dinero se puede convertir para ti un Dios. Aún una esposa se puede convertir para ti un Dios. Ay, ¿cómo así? Sí. Cuando a ti un hombre te dice, si tú te vas donde los evangélicos y vas a seguir leyendo esa Biblia y buscando a Jesús, entonces me largo, olvídate que tienes marido. Y entonces ella deja de buscar a Dios y prefiere seguir practicando el pecado con el hombre con el que está, que lo más seguro es que ni siquiera su esposo es un hombre con el que vive en fornicación, etcétera, etcétera. Uno puede llegar inclusive a amar más a un hijo que a Dios, hasta llegar el momento en que una persona ni siquiera busque del Señor ni se congregue, que no haga nada por vivir pendiente de un hijo, por vivir pendiente de fulano, de perencejo. La palabra es clara. Dice la palabra que tú no puedes servir a dos señores porque terminarás amando a uno y odiando a otro. En nuestro corazón solo hay lugar para un solo trono, para un solo Dios. Tú escoges a quién quieres sentar en el trono. Tú escoges a quién quieres sentar en ese trono. Tú escoges quién quiere que sea tu Dios. Así que en este día quiero decirte, el reino de Dios es ese espacio, esa dimensión en donde la voluntad de Dios se cumple. Y es una de las cosas que más duro le da a la gente. Por eso hay mucha gente que no le gusta el evangelio. Sos evangélicos, y aquí uno tiene que dejar esto, y uno tiene que... Mire, a nadie se le dice que tiene que dejar nada y a nadie se le obliga a dejar nada. El poder del Espíritu Santo viene al corazón de una persona y en sí misma, como una decisión autónoma, la persona empieza a cambiar. Pero es porque el poder del Espíritu Santo está en su corazón. No es porque está obligado a nada. Hay cosas que sabes que te están haciendo daño. Hay cosas que te están haciendo daño. Hay cosas que tú sabes que destruyen tu salud, que te están quitando las finanzas. Hay estilos de vida que están desordenados. Hay personas en este lugar que saben que están viviendo una vida desordenada. Y por eso no han podido entregar su vida al Señor y no han podido empezar el camino del Evangelio. Déjame decirte algo. El reino de Dios es algo valioso, es algo importante. No es una opción. Tú no decides si seguir a Jesús o no. Eso no es una opción, es el único camino, es la única alternativa, seguir a Jesucristo, arrepentirnos de pecado. El reino de los cielos se ha acercado. Jesús vino a mostrar el reino. No a través de un ritual religioso de cada año que se celebra que murió en la cruz, que la pasión de Cristo, no. Él vino a mostrar el reino como una realidad y un estilo de vida. Él quiere que tú lleves un estilo de vida y no una religión. Él quiere que tú puedas cambiar tu vida. El reino de Dios. En este pedacito tan chiquito, ni siquiera leí todo el capítulo 18 de San Lucas, ni siquiera lo leí completo. Es un pedacito. En ese pedacito Dios te muestra que para tú creer en el Señor necesitas esa fe, lo importante que es la fe, lo importante que es la humildad, lo importante que es creer, ser crédulo como un niño, tener un corazón limpio, lo importante que es que tú no tengas apegos en este mundo. Eso es lo que el Señor enseña en su palabra. Todas aquellas personas que quieran abrir su corazón al Señor en este día, todas aquellas personas que quieran, mire, yo me acuerdo cuando
La primera vez que a mí me hablaron del Señor Jesucristo, la primera vez que a mí me predicaron del Evangelio, y a mí me dijeron, tú quieres hacer una oración para recibir el reino de Dios en tu vida, tú quieres hacer una oración para recibir a Jesús y que tu vida cambie. Yo, la verdad les digo, sinceramente, yo me asusté. Sin embargo, me sentía rara. Pero ¿sabes por qué te sientes raro? Porque cuando tú dejas que sea Jesús el que gobierne tu vida, tú ya no puedes seguir teniendo el control de tu vida. Esa es la diferencia entre ser cristiano, ser una persona común. El cristiano ya no tiene control ni dominio sobre su vida, sino el Señor. El Señor es el que determina para dónde vas, de dónde vienes, para dónde vas. El Señor determina las decisiones que tú tomas en tu familia, en tus finanzas, en toda tu vida. A la gente no le gusta eso. A la gente le gusta seguir gerenciando su vida aunque la manejen mal. Pero el secreto de la verdadera felicidad es que ustedes dejen que Dios sea que gobierne su vida. Así que si alguno de ustedes quiere que el Señor gobierne su vida, yo le invito, cierre sus ojos ahí donde está, por favor. Cierre ahí sus ojitos. Yo quiero hacer una oración por todos aquellos que quieren en verdad dejar que el reino llene a sus vidas. Quiero orar por ustedes en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, quiero presentar cada persona que está en este lugar, sabiendo que es el reino de Dios, el único con el poder para transformar nuestra vida. Señor, te pido que venga tu reino a nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te pido que venga tu reino. Que sea, Señor, en esta hora glorificándote en cada persona. Yo le pido a mi amigo, mi amiga, haga conmigo esta oración. Si usted quiere que el reino de Dios entre a su vida, no le dé pena de quién está alrededor. Este es el momento más importante de esta tarde. Repita esta oración conmigo y diga, Señor, te abro las puertas de mi corazón para que tu reino venga a mi vida. Venga a nosotros tu reino. Señor, te doy el derecho total para que gobiernes mi vida. Señor Jesucristo, hoy te reconozco como mi Salvador. Hoy te reconozco como mi Señor. Dígale conmigo, Señor, perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa y guárdame para salvación de mi alma. A partir de hoy quiero que tú seas el que dirija mi vida. A partir de hoy te pido, Señor, que seas tú el dueño de mi corazón y que seas tú el que determine todo lo que yo deba de hacer, que tú me guíes por tus sendas de justicia. Muéstrame el camino que debo seguir. Padre, pongo en tus manos cada persona que ha hecho esta oración en este lugar. Declaro el poder de tu sangre preciosa, trayendo sobre sus vidas sanidad, libertad, restauración. En el nombre de Jesús declaro el poder de Dios en esta tarde, Señor, haciendo un milagro en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús.